tardes. Esta es la actividad 1373 de Tribuna Ciudadana. Hemos pensado en un debate que nos pueda contribuir a aclarar las ideas y quizás que pueda contribuir también a que nuestros representantes políticos, que son los que están aquí, puedan afianzar sus ideas o enriquecerse de alguna manera. El problema que vamos a tratar es un problema que no cabe duda que tiene enjundia. Es un problema que en nuestro país particularmente tiene interés. Siempre ha sido un debate de si la universidad debe ser pública o debe ser privada. Vamos a debatir, o van a debatir ellos, y el debate lo va a moderar el tesorero de Tribuna Ciudadana, que es Javier Suárez Pandiello, y que además tiene experiencia directa como profesor universitario. Así que le paso la palabra a Javier para que empiece con el debate. Muchas gracias por vuestra presencia y esperemos que todo sea útil para todos. Muchas gracias, Pedro. Bien, simplemente para arrancar, decir que cuando nos planteamos hacer esta actividad, nos planteamos en realidad hacer más de una actividad sobre esta materia y no va a ser la única actividad que vamos a hacer en Tribuna Ciudadana en este ámbito, en el ámbito del debate entre universidades públicas y universidades privadas, en el papel de las universidades públicas o privadas dentro de la sociedad y en particular dentro de la sociedad asturiana. Querríamos hacer otro debate también en el que los participantes fueran gente del mundo académico, pero casi preferimos arrancar por nuestros representantes políticos, y por eso contactamos con los grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado y les ofrecimos la posibilidad de que fijaran su posición ante este importante tema, ¿no? Que es en última instancia es el papel de la universidad dentro de la sociedad, y ahora da la casualidad de que esto viene aderezado por el tema público-privado, por una norma que acaba de salir esta misma semana. Esta semana, el día 7, pues salió un nuevo decreto que regula las actividades de las universidades privadas, pero también por el hecho de que, frente a lo que estaba sucediendo en otras comunidades que ya tienen universidades privadas desde hace bastante tiempo, en Asturias nunca hubo una universidad privada, ¿no? Había un centro adscrito a una universidad, la Escuela Padre Osó, pero formalmente, así como universidad privada, pues digamos, últimamente se está hablando del aterrizaje, entre comillas, de 3 universidades, una como tal universidad con 10 titulaciones, más 4 títulos de grado, más 4 de máster, es decir, una universidad en condiciones, o sea, lo que es una universidad, y otras 2 que son simplemente centros adscritos a universidades privadas ya existentes. Entonces, quiero empezar por presentar a las personas que hoy nos acompañan. Están sentados aleatoriamente, aquí no hemos tirado de prioridades en función de representatividad ni nada por el estilo. La idea es tener un diálogo distendido, a ser posible, y de mi izquierda a mi derecha, insisto, esto es geografía, no es otra cosa. Tenemos al fondo a Sara Álvarez de Rouco, vicepresidenta de Vox Asturias. Todos ellos son diputados de la Junta General del Principado. Tenemos a Ana Puerto, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Ciencia, Industria y Empleo. Tenemos a Xavier González Vegas, ¿no? Que es el portavoz del Grupo de Convocatoria por Asturias, IU más País y IAS. Tenemos a Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias. Y tenemos a Andrés David Ruiz Riestra, vicesecretario de Participación y Transparencia del Partido Popular de Asturias. Bueno, el orden, como ven, pues es el que ha salido, sin más, y no vamos a tener aquí especiales cuestiones de protocolo. Yo querría lanzarles alguna pregunta para arrancar y para centrar un poquito el debate, ¿no? Una primera podría ser, bueno, ¿para quién es la universidad? ¿No?
¿Para quién? O sea, ¿quién es el beneficiario de la universidad en un sentido o en otro, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué se supone que es lo que tiene que hacer la universidad? ¿Cuáles son las funciones de un servicio público como es la universidad? Sabemos que los universitarios decimos que las funciones son 3 para nosotros, pero nos gustaría saber un poco cómo lo ven ellos, ¿no? Tenemos 3 funciones básicas: una, la docencia, formar profesionales altamente cualificados, y a ser posible con espíritu crítico. En segundo lugar, investigar, contribuir al progreso científico y tecnológico, a ser posible lejos del sectarismo, se pueda investigar en cualquier tipo de tema. Y en tercer lugar, y muy importante, también transferir conocimiento, ¿no? Dar respuesta a las necesidades de la sociedad, no solo de las empresas, que también, sino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, una primera cuestión es esta, sería esta: ¿para qué la universidad? La segunda, como decía, era el para quién, ¿no? Ahora los cursis hablan de los stockholders, quiénes son los interesados en la universidad. Y los interesados, en principio, son fundamentalmente es la sociedad en su conjunto. Desde dentro, los universitarios muchas veces creemos que la universidad es para nosotros. Nosotros nos preocupamos mucho de la autonomía universitaria. Nosotros queremos investigar en lo que a nosotros nos interesa, no en lo que interesa a la sociedad. Creemos que somos nosotros el ombligo de la sociedad, ¿no? Y no solo los profesores, sino también el personal de administración y servicios cree que la universidad es para ellos, básicamente. Pero en última instancia, la universidad es para la sociedad, ni siquiera es para los alumnos tomados individualmente, sino es para el conjunto de la universidad. Para el conjunto de la sociedad, quiero decir. Entonces, me gustaría saber cómo ven este tema, digamos, nuestros representantes, y cómo todo esto enlaza con el tema de la organización, cómo organizar esa universidad de una manera pública o privada, cómo afecta esto a la gobernanza, cómo afecta esto a la financiación, y cómo afecta esto a la autonomía, ¿no? Entonces, claro, cada una de estas cuestiones, cada una de estas preguntas seguramente nos da para una mesa distinta, ¿no? Pero, bueno, como provocación así para arrancar, yo creo que puede no estar mal, ¿no? Entonces me gustaría que sobre esa base del para qué, para quién y cómo organizar, pues tuvierais una primera intervención, a ser posible breve, para después enzarzaros un poquitín entre vosotros, ¿no? Empezamos, no sé, pues de aquí para allá, si quieres. De aquí para allá. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Tribuna Ciudadana por habernos dado este espacio para debatir sobre un asunto que es trascendente ya no solo para el presente, sino para el futuro de nuestra sociedad. Sobre la pregunta de para quién y para quién, evidentemente la universidad está construida, como todo el sistema educativo, como parte que es del sistema educativo, para la sociedad, para el conjunto de la sociedad. Pero no con la sociedad entendida como un objeto que podemos medir, tocar e incluso dirigir, sino la sociedad entendida como una suma de individuos que ponen en común su vida para el desarrollo social, para su propio desarrollo, para el desarrollo de su comunidad. Entonces, por tanto, el para qué de la universidad es el avance de las personas que constituyen esa sociedad para que a su vez avance la sociedad, para crear al final un común mejor. Por tanto, la organización de la universidad, la organización que le estamos dando políticamente a la universidad, tiene que ser una organización que parta, en primer lugar, del principio de libertad individual de los ciudadanos que deben de constituir cualquier sociedad próspera, y en segundo lugar tiene que ser una organización adaptada a las necesidades sociales de esa sociedad para la cual o para quienes se dirige esta universidad. ¿Esto en qué se traduce? En que un modelo no puede imponerse sobre otro, sabiendo que el modelo de la universidad pública es el modelo que sostiene la educación universitaria en este país y que sostiene la educación universitaria en múltiples sociedades, pero estamos hablando de la sociedad española y de la asturiana, sabiendo que es el gran sostén, que es la gran palanca
o el gran método de ascensor social que tenemos en este país, también debemos de permitir que la iniciativa de los ciudadanos que constituye la sociedad en el momento en el cual quieren formarse para alguna cuestión dentro de la universidad privada, o cuando esa universidad privada llega para cubrir fallos o faltas del sistema de universidad pública, debería ser también respetado y no agredido. Debería de ser un sistema, el privado, por el que muchas personas han pasado, político. Yo he estudiado en la universidad pública, tengo el honor de haber sido alumno de Javier, pero hay muchas personas en todos los partidos que han estudiado en universidades privadas. Yo no tengo un máster privado, yo no tengo una carrera en ninguna universidad privada, no por ser del Partido Popular he estudiado en la universidad privada, y hay personas del Partido Socialista o de izquierdas, de partidos de las izquierdas, que sí han estudiado en universidades privadas. Por tanto, no es la universidad privada y la pública una cuestión de clase, ni es una cuestión de ideología política como ahora, de una manera pueril y muy poco sensata se nos está haciendo creer. Por tanto, la universidad privada tiene que tener un encaje dentro del modelo universitario español. La universidad privada tiene que ser respetada, pero siempre sabiendo que es la universidad pública la que es la gran palanca de cambio para todos los alumnos y en igualdad de condiciones, que no en igualdad de resultados. Eso es una diferencia clave. Por tanto, ¿para quién? Para la sociedad. ¿Para qué? Para el desarrollo comunitario de esa sociedad, para sacar lo mejor de las personas, para luego ponerlo en común, y organizada de una manera en la cual se respete la libertad individual y se respete la libertad de elección de todas las personas, sabiendo que la universidad pública es el gran baluarte del sistema organizativo de nuestro sistema educativo superior. Muy buenas tardes. Gracias, en primer lugar, a todos los asistentes y también a Tribuna Ciudadana por organizar una vez más un debate que yo creo que da en el clavo. Yo es la segunda vez que participo en un debate organizado por Tribuna Ciudadana. La primera vez fue en el año 2019 y era un debate sobre energía. O sea que con todo lo que vino después, hablando de energía, pues ya vemos que aquel debate efectivamente fue acertado, y no me cabe duda además de que este debate también en relación con la universidad, con el papel que tiene que jugar la universidad, es también profundamente acertado. Así que una vez más, gracias a Tribuna Ciudadana. Yo precisamente, dado que al final el título del debate o el objetivo del debate, ¿no?, es discutir, debatir, dialogar en relación con la dicotomía, a mi juicio falsa, pero la coexistencia, si se quiere, entre universidades públicas y universidades privadas, precisamente iba a empezar diciendo que había que tener un debate previo, que era un debate previo sobre qué queremos que sea la universidad, sobre qué papel queremos que juegue la universidad, sobre cómo tenemos que financiar la universidad. Y en ese sentido, por responder a las preguntas que hizo el moderador, yo creo que la primera respuesta al qué y al quién es similar. Es similar porque yo creo que la respuesta al quién es muy clara. Los beneficiarios de la universidad, fundamentalmente además de la universidad pública, somos el conjunto de la sociedad. Es evidente que a mayor nivel formativo, a mayor formación, a mayor papel y a mayor importancia, relevancia que tiene la universidad, mayor equidad, mayor justicia social, mayor cohesión social y mayor igualdad. Y, por tanto, en ese sentido, los principales beneficiarios somos el conjunto de la sociedad. Y, por tanto, eso también enlaza con el qué, porque la universidad tiene que jugar un papel fundamental en muchos ámbitos. Evidentemente, en el de tener una sociedad formada, en el de investigar. Antes hablaba de ese triple objetivo de la universidad, hablaba el moderador, ¿no?, de formar, investigar, y luego, evidentemente, que esa investigación también transfiera conocimiento y no se quede únicamente en las cuatro paredes de la universidad, que es también una de las críticas que se hace siempre cuando hablamos de investigación, e incluso cuando hay organismos públicos relacionados más o menos con la universidad que también investigan, y siempre decimos que cuesta mucho que esa transferencia de conocimiento llegue al conjunto de la sociedad. Al conjunto de la sociedad. Al final, cuando hablamos de investigación, me estoy mezclando temas, pero creo que son todos relevantes. Cuando hablamos de investigación, evidentemente, no toda esa investigación tiene que tener una rentabilidad empresarial, evidentemente, ¿no? Por tanto, ese qué y ese quién yo creo que es lo mismo, ¿no?, para beneficiar al conjunto de la sociedad. Y ahí, evidentemente, quien juega un papel fundamental es la universidad pública. Y por ello creo que hay frases que son verdaderamente desafortunadas
porque en las últimas semanas hemos escuchado al portavoz del Gobierno, por ejemplo, decir que los ricos no van a la universidad pública, lo cual no es cierto. No es cierto y presenta además un grave problema, porque o bien se desconoce el papel importantísimo que juega la Universidad de Oviedo, o bien se pretende convertir la Universidad de Oviedo en otra cosa, que es donde solo estudiemos que no tenemos capacidad para hacerlo en la privada. Y ahora enlazo con el siguiente, ¿no? Yo creo que con el debate principal que tenía esta mesa redonda. Yo creo que este debate entre universidad pública y universidad privada es una falsa dicotomía. Es algo que no es verdad. El hecho de que haya universidades privadas no va a implicar, y desde luego no debemos consentir que implique, una menor financiación de la universidad pública. El hecho de que haya universidades privadas en el Principado de Asturias, que ahora mismo no las haya, no implica que minusvaloremos ni que devaluemos el papel fundamental que juega la Universidad de Oviedo. Yo creo que, sinceramente, el debate no está ahí. El debate no está ahí. Yo creo que la Universidad de Oviedo no debe tener ningún miedo a competir con ninguna universidad privada. La Universidad de Oviedo, que además es un referente cuando pensamos, por ejemplo, en la EPI en Gijón, cuando pensamos en la Facultad de Económicas, cuando pensamos en la Facultad de Derecho, donde hay tantos buenísimos docentes, donde hay tantísimos profesionales y donde, repito, la Universidad de Oviedo es, desde luego, una auténtica referencia. No entiendo el miedo a competir con universidades privadas. Yo creo que el debate está en otro sitio. El debate está en cómo queremos financiar la universidad, en cómo queremos precisamente que la universidad pública ayude a transferir ese conocimiento al conjunto de la sociedad, a construir una sociedad mejor, a cómo queremos también que la universidad pueda formar en un mercado laboral, en una sociedad que cada vez es más cambiante, en cómo queremos promover y favorecer que haya cada vez más investigación. Yo creo que son esos los puntos en los que tenemos que discutir y hacia los que tenemos que debatir. Entrar en una falsa dicotomía acerca de si pueden coexistir universidad pública y universidad privada, creo de verdad que hierra el tiro. Y luego si pensamos también, y termino, si pensamos que con medidas demagógicas que no sabemos cuánto nos van a costar, vamos a proteger a la universidad pública de una presunta competencia de la universidad privada, es que no hemos entendido nada. No hemos entendido nada y entonces es todavía muchísimo más necesario ese debate sobre qué papel queremos que juegue la universidad. Y también yo creo que la universidad, teniendo en cuenta que el 99% de la financiación es pública, hombre, yo creo que también los poderes públicos, respetando por supuesto la autonomía universitaria, pero los poderes públicos algo también podremos decir acerca de qué papel queremos que juegue la universidad, si por ejemplo tiene que investigar en determinados ámbitos sin ningún tipo de sectarismo, si tiene que colaborar con sectores punteros como son por ejemplo el sector de la defensa, repito, teniendo en cuenta que la gran parte de la financiación que recibe la Universidad de Oviedo evidentemente es pública. Yo creo que los poderes públicos también algo tendremos que aportar, respetando por supuesto la libertad de cátedra sin ninguna duda y respetando también por supuesto la autonomía universitaria. Sí, Xavier. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Tribuna Ciudadana que nos hayan invitado a este debate, que es efectivamente enormemente oportuno porque estamos hablando de un asunto de la máxima actualidad, no solo por ese decreto que se aprobó en los últimos días sobre la regulación de las universidades privadas, sino porque desde hace ya algunos años estamos viendo un crecimiento exponencial de la universidad privada en nuestro país y, en cambio, vemos cómo la universidad pública se mantiene con los mismos centros universitarios. Yo coincido en lo que planteaba Javier como los tres grandes objetivos que maneja la comunidad universitaria, esos objetivos de la docencia. La docencia además me gustó particularmente cuando se decía docencia como transferencia de conocimiento con espíritu crítico. Y yo creo que hay que subrayar eso de espíritu crítico porque no se trata solo de transferir conocimiento a otras generaciones, sino de construir una determinada forma de mirar la realidad y de mirar el entorno. Después la investigación y, por supuesto, la transferencia de conocimiento, porque la investigación no se puede quedar solo en los laboratorios o en las aulas, sino que tiene que trascender al conjunto de la sociedad y eso es enormemente importante. Yo añadiría quizás un cuarto elemento que a mí me parece fundamental en la universidad pública, que es su labor como ascensor social. Yo creo que es enormemente importante y creo que a veces, además, en Asturias no lo percibimos
demasiado por nuestro propio sistema productivo, porque venimos de un sistema productivo principalmente industrial, con sueldos de la clase obrera relativamente altos en comparación con otras comunidades autónomas, con prejubilaciones, y eso ha permitido que buena parte de la clase obrera y de los hijos de los obreros hayan podido acceder a la universidad y a la universidad pública. Pero eso no ocurre en todas las comunidades autónomas. En ese sentido, Asturias es un poco una cierta excepción y que hay que mirar también críticamente, ¿no? Yo creo que ese papel de la universidad pública como ascensor social es fundamental, es lo que tenemos que preservar y es lo que yo creo que se pone en peligro con la llegada de la universidad privada a Asturias. Yo creo que a nadie le puede sorprender que el grupo parlamentario al que represento defienda la universidad pública y bueno, tenga un discurso crítico con la llegada de las universidades privadas, sobre todo porque cuando se dice que pueden convivir ambos sistemas, yo creo que se está falseando un poco la realidad, porque compiten de forma desigual, con enormes desigualdades. Hablábamos de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento como los 3 ejes principales de la universidad, pero cuando hablamos de las universidades privadas, casi se queda solo en el primero, en la docencia, y a veces, en muchos casos, no digo en todos, por supuesto, y seguramente hay magníficas universidades privadas, pero también hay universidades privadas que funcionan prácticamente como expendidurías de certificados universitarios y de títulos universitarios, y eso es enormemente problemático para la equidad, porque efectivamente quien puede pagarse una matrícula muy alta en una universidad privada pues conseguirá ese título y quien no, no. Por eso yo creo que hay que preservar ese papel de la universidad pública como ascensor social. Hay que preservar también la exigencia académica, que también ahí creo que la universidad privada no juega en el mismo campo que la universidad pública. Yo creo que todos sabemos que la exigencia académica, y además los datos así lo avalan, que la exigencia académica en la universidad pública es más alta que en la universidad privada, y creo que eso es enormemente importante. Nosotros creemos que hay que hacer un juicio crítico de la llegada de la universidad, o de esa posible llegada de esos 3 centros universitarios privados a Asturias. Creemos que pone en riesgo la universidad pública, y en este caso, en nuestro caso, la Universidad de Oviedo, como ascensor social, que no compite en la misma liga, que además genera enormes problemas y enormes externalidades, no solo en el terreno propiamente universitario, sino, por ejemplo, en el terreno de la vivienda. Allá donde han llegado universidades privadas hay enormes problemas en la subida de los alquileres por los alumnos que llegan a esas ciudades para estudiar en esos centros privados. Con lo cual yo creo que el debate es más amplio que el de la mera enseñanza universitaria, sino que es un debate social sobre qué sociedad queremos, cómo queremos la sociedad, si queremos redistribuir la riqueza, pero también redistribuir el conocimiento, porque el conocimiento, desgraciadamente, incluso en una sociedad como la nuestra, una sociedad de bienestar, sigue también estando asociado a la renta y a la clase social, y la universidad pública creemos que eso es la única que puede combatir eso y convertirse en un verdadero ascensor social, pero para ello tenemos, por supuesto, que hablar de la financiación de la universidad pública. Yo creo que es muy importante cuando vemos que uno de los grandes problemas que hay es el acceso, pues, por ejemplo, al máster de formación del profesorado por las pocas plazas que hay en la universidad pública, o a las carreras, o a la carrera de medicina, sin ir más lejos. Lo que no me parece deseable es que ocurra como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, que es un ejemplo precisamente de una comunidad autónoma que ha potenciado la universidad privada y donde desgraciadamente ya hay más matriculados en primero de medicina en las universidades privadas que en las 4 facultades de medicina públicas, magníficas por cierto, que hay en la Comunidad de Madrid. Por eso yo creo que tenemos que tener un debate también sobre la financiación de la universidad pública, que la universidad pública pueda aumentar su oferta y responder a la demanda social. Y una última cosa, para acabar, en la que yo creo que tampoco juegan en el mismo terreno la universidad pública y la universidad privada. Yo soy un enorme respetuoso de la autonomía universitaria y creo que es sagrada la autonomía universitaria, pero cuando hablamos de autonomía universitaria, hablamos de autonomía con respecto a las instituciones públicas, las instituciones políticas, pero también autonomía ante la lógica del mercado. Y lo digo en una comunidad autónoma donde hace muy poco hemos escuchado a un lobby empresarial con, bueno, yo diría que con
faltas de respeto, desde mi punto de vista, al rector de la Universidad de Oviedo. Creo que la Universidad de Oviedo tiene que mantener, y la universidad pública tiene que mantener la autonomía universitaria, pero no solo de las instituciones públicas, sino también de la lógica del mercado. Debe responder a las demandas sociales, a la lógica social. Eso supone atender a qué es lo que está ocurriendo en la sociedad. La Universidad de Oviedo tiene que mirar a la sociedad, tiene que dar respuesta a las demandas de la sociedad, pero desde luego tiene que mantener su autonomía y no dejarse llevar por esos lobbies muchas veces demasiado poderosos, pero que representan a muy pocas personas. Muy bien, Ana. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar a Tribuna Ciudadana por la invitación. Que este sea el acto 1373 da una buena muestra de cuál es el valor de las entidades sociales que tratan de que haya debates y que la cultura tenga un lugar importante en nuestra sociedad. Gracias también al Club de la Nueva España por acogernos aquí. Yo creo que traer un debate sobre la universidad en este momento es muy importante. Yo creo que a la vista de los argumentos que hemos escuchado y que seguiremos escuchando, se puede ver cómo vamos a ir dando diferentes pinceladas de cuál es la situación tanto de las universidades como cuál es el papel social que éstas tienen y cómo vemos vamos a poner unos en el foco en una parte que nos parece más importante y otros en otra. La primera pregunta era ¿para quién la universidad? Y yo cuando oí esa pregunta pensé ¿para quién cuándo? Porque la universidad hace unas décadas era para unos pocos, ¿no? La universidad era para unos pocos y era muy difícil llegar a la universidad. No sé de los que estamos aquí, pero yo, por ejemplo, soy la primera universitaria de toda mi familia. Y yo creo que eso nos pasó a muchos de nuestra generación. Y creo que eso se permitió gracias a un desarrollo que en España decidimos, que hubiera universidades públicas en todo el territorio español, no solamente donde lo había históricamente las universidades, como puede ser aquí, sino que se desarrolló por todo el territorio. Ese crecimiento de la universidad que permitió que generaciones de españoles y españolas llegáramos a tener unos estudios que nos permitieron después avanzar, y yo creo que ha hecho que sea una sociedad donde el conocimiento ha propiciado una mejora de nuestra situación y una mejora de nuestra economía. Es una de las cosas que ahora parece que puede estar cambiando, y puede estar cambiando por distintos motivos. El dato, por ejemplo, de cuántos hay ahora universitarios. Ahora mismo hay 1.875.000 estudiantes en España. De ellos, el 70% están en universidades públicas. La media, por ejemplo, en España de estudiantes es mucho más alta en Asturias, por ejemplo, que en el resto de España. En Asturias tenemos, después de Galicia, el índice más alto de universitarios. Tenemos un 58%, dio el dato el otro día el consejero en la Junta. Y lo hemos tenido con una universidad pública. Y hemos conseguido que Asturias sea un ejemplo de ese desarrollo económico y social que da una universidad pública con las facilidades que nos ha dado para estudiar. Y yo creo que eso es algo que, como estaban diciendo, deberíamos preservarlo, porque yo creo que es un valor muy importante para tener una sociedad cohesionada como la que tenemos aquí, igualitaria, y que además tiene un desarrollo económico y unos salarios medios mucho más altos que en otros sitios de España. Así que yo creo que el desarrollo de nuestra universidad pública es un ejemplo de cómo ha aportado a la sociedad ese conocimiento que nos ha permitido construir pues, la sociedad donde estamos. Además, una universidad histórica como la Universidad de Oviedo, que yo creo que, como hemos resaltado todos, que es mi universidad, por otra parte, yo estudié en la Universidad de Oviedo, es la que es una excelente universidad, una universidad de excelencia. ¿Y cuál es el papel que tienen que tener los poderes públicos en las universidades? Pues yo creo que el papel de los poderes públicos es garantizar
que la universidad sigue cumpliendo sus objetivos de docencia y de dar una enseñanza de calidad, los objetivos de investigación y los objetivos de transferencia de conocimiento. Es verdad que no todas las universidades están haciendo en este momento eso con la misma intensidad. El decreto que se aprobó el otro día, esta semana, que es uno de los decretos que también es una de las cosas que están sobre la mesa en el debate, es un decreto que se aplica tanto a las universidades públicas como a las privadas. No es un decreto contra las universidades privadas, es un decreto para todas las universidades, que tienen que cubrir unos estándares de calidad, y es un decreto que para lo que sirve es para garantizar que ese papel de la universidad se mantenga, que se mantenga un papel y que tengan todas las universidades, que tengan, por ejemplo, unos parámetros de investigación. Porque os había dicho al principio que era un 70% los universitarios que teníamos en docencia. Pero ¿cuánta es la investigación que se hace en la universidad? Pues en la universidad, ahora mismo, el 82% de la investigación que se hace en España es investigación universitaria, de la cual el 90% es de universidad pública. Las universidades privadas, excepto unas muy pocas excepciones de las universidades, además, más antiguas, privadas, son las que hacen investigación. El resto de la investigación no se está haciendo en universidades privadas. Pero es que, además, era la otra tarea que nos daban para la universidad, que es la transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento es lo que da la universidad de toda su tarea a toda la sociedad, no solamente a los que estudian. Y esa transferencia de conocimiento es lo que tienen que garantizar los poderes públicos, que son los que financian esa universidad. Por tanto, la universidad privada no está dando ese papel de investigación y transferencia de conocimiento. Esto es una de las razones por las que el decreto exige un mínimo de actividad investigadora a las universidades privadas, que tienen que ir adaptándose paulatinamente, todas las creadas anteriormente, a los parámetros del decreto. Igual que, por ejemplo, el tema de la vivienda, que también se puso encima de la mesa, el decreto recoge la necesidad de que haya unos mínimos de plazas de vivienda que puedan utilizar, que tengan todas las universidades. Así que yo creo que ¿cuál es como partido, lógicamente es la universidad pública, la defensa de la universidad pública, lo que nosotros defendemos como Partido Socialista, porque creemos que es la que realmente está dando esas tres funciones que se ha puesto encima de la mesa como universidad, así como también el ascensor social para la sociedad. Pero, ¿estamos en contra de las universidades privadas? No estamos en contra de las universidades privadas siempre y cuando sean universidades de calidad, que tengan los mínimos que se han puesto en el decreto, y siempre y cuando eso no impida que la universidad pública tenga la financiación adecuada. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante, este Gobierno, con la universidad pública, es un gran compromiso, se ha garantizado la financiación con un convenio que se está desarrollando, pero además se ha aumentado en nuevos ciclos, en nuevas carreras universitarias, aquí en Asturias en 3, y se están haciendo medidas para poder colaborar con la universidad en estos ámbitos. Después, para más adelante, si queréis, pues hablamos de cuáles pueden ser esas medidas, como la gratuidad que se puso encima de la mesa, por no alargarme en esta primera intervención. Así que yo creo que lo público, lógicamente, para defender lo público, y teniendo en cuenta cuáles son todos los parámetros que hay en este debate sobre universidad pública y universidad privada. Muy bien, Sara. Sí, bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, lo primero, y gracias a Tribuna Ciudadana por esta invitación, que es un debate, yo creo que muy necesario, además, en estos tiempos que corren. Voy a empezar por las preguntas. ¿Para quién? ¿Para quién estas universidades? Bueno, para nosotros, por supuesto, para los estudiantes y, evidentemente, para la sociedad. Para la sociedad, porque son ellos los que van a configurar, los estudiantes van a configurar esa sociedad en un futuro. La universidad es para todos, porque en función de esa, repito, de esa formación
que reciben nuestros jóvenes, tendremos así el futuro que queremos o que esperamos. Por eso es necesaria para nosotros, desde nuestro grupo, es necesaria la libertad de elección. Es necesaria que haya una competencia entre institución privada y la pública. Y ahora lo voy a hilar y va a la otra pregunta, que es ¿para qué es la universidad? Bueno, es un medio indispensable, la universidad. Es un medio indispensable si queremos una sociedad formada, si queremos una sociedad competitiva y si queremos una sociedad integradora. La universidad nunca tiene que ser un instrumento al servicio de los gobiernos, algo que difícilmente vamos a lograr si solamente existe una universidad pública. Necesitamos que no solamente haya una opción, aunque siempre dentro de esa exigencia de calidad que va a darnos, por supuesto, las garantías necesarias. Y ahora ya lo hilo a lo que era, pues eso, el debate, la idea del debate. En Vox, ¿qué opina Vox de las universidades privadas y las universidades públicas? Bueno, creemos firmemente en que deben coexistir. Deben coexistir universidades públicas y universidades privadas. Para nosotros la premisa debe ser la calidad y la libertad de elección siempre. Siempre tenemos que favorecer la libertad de elección en la educación universitaria. ¿Por qué? Porque es un paso adelante, primero, para nuestros jóvenes y segundo, porque en una combinación entre esa oferta pública y privada se contribuirá a la mejora de la calidad del servicio. Eso es lo que nosotros pensamos, creemos y defendemos. También somos defensores de esa libre competencia en todos los ámbitos y, por supuesto, en estos que es en el ámbito universitario. La competencia es siempre sana, es positiva porque contribuye siempre a una mejor oferta para quienes tienen, por supuesto, que elegir. Y aquí voy a hacer un inciso, voy a hacer una reflexión, que es ¿por qué vamos a seguir negando nosotros aquí en Asturias una universidad a nuestros jóvenes, una universidad privada a nuestros jóvenes? Porque si esa es su elección, ¿por qué lo vamos a seguir negando? Asturias necesita diversificar esos estudios, siempre. Las dos universidades, sabemos que esas dos universidades son complementarias, para nosotros siempre va a ser la universidad pública y la universidad privada complementarias, porque ya coexisten en otras comunidades, en otras regiones de España, ya existen. Lo que pasa es que Asturias es una isla. En este sentido es una isla y, de hecho, no van a ser las instituciones y no serán nunca las instituciones las que van a marcar el paso, sino van a ser los estudiantes con su capacidad de elegir y los que van a mantener esas dos opciones. Por tanto, lo que pasa en Asturias es una burbuja en España. Asturias es una excepción negativa. Hay que tratar de normalizar la universidad, hay que tratar de normalizar Asturias con el resto de España. Y aquí vuelvo otra vez a lo mismo, a la misma pregunta. ¿Por qué vamos a seguir negando nosotros aquí en Asturias esa universidad privada a los jóvenes de aquí? Porque a lo mejor es su elección. Pues creemos porque en Asturias, alguien dijo esta palabra antes de los anteriores comparecientes, porque en Asturias nosotros creemos que hay miedo. Miedo por parte del gobierno, por parte de la universidad, miedo a perder la posición de ser únicos porque saben que cuando se abre esta puerta, la puerta a la universidad privada, una porción grande de familias van a coger esta o van a optar por estudiar en esta privada, sin aleccionamientos. Para nosotros es fundamental el aleccionamiento porque van a optar y van a poder optar a unos estudios sin ideología. Es fundamental. Y si no tuviesen miedo, hubiesen optado por abrir la puerta, por esa competencia, porque lo que tienen miedo es perder esa exclusividad en el manejo de la educación. Por eso nos llama mucho la atención unas palabras que salen, en este caso, que salen del consejero de Ciencia, en el que dicen que la universidad pública, decía así, la universidad pública forma a ciudadanos críticos. En este debate no podemos obviar estas palabras, estas reflexiones, y dice que forma a ciudadanos críticos y es donde se promueve el pensamiento libre. Dice, no, y en Vox pensamos
que este pensamiento solo existe cuando hay diversidad, es ahí cuando se puede hacer y llevar a cabo el pensamiento libre. Y también nos llama la atención que digan que la universidad pública es donde se promueven los valores democráticos, dicen, los derechos humanos y la justicia social. Y volvemos a hacernos preguntas y reflexiones, pero es que los valores democráticos están presentes ya en la sociedad democrática. Entonces, quiere decir que los que van a la pública, esos niños, esos hijos de familias que van a la pública, ¿no tienen valores democráticos? ¿Quiere decir eso? Que los hijos, por ejemplo, de esas personas que son afines a, pues eso, a esos partidos más de izquierdas del gobierno, que van a la privada, esos hijos no tienen valores democráticos. ¿Quieren decir esto? Bueno, ¿desde cuándo los derechos humanos, desde cuándo la justicia social es exclusiva de una universidad pública? Esto, pues, hay que reflexionarlo. Nosotros sí que, bueno, no compartimos esto, y como tampoco compartimos algo que dijo también, y dijeron el presidente Sánchez, que dijo que era, dirigiéndose a la universidad privada, decían que eran chiringuitos educativos. Lo llamó chiringuitos educativos y que eran una amenaza para la clase trabajadora. Hablaba la anterior compareciente de ese decreto contra la universidad privada. Pues nosotros creemos que esa norma trata de frenar la proliferación de universidades privadas. ¿Por qué? Porque pone unos requisitos importantes que, bueno, después, si acaso, en la segunda intervención, si me da tiempo, vamos a hablar de ello, pero uno de ellos, por ejemplo, es alcanzar los 4.500 alumnos en 6 años. Bueno, pues es que esa cifra de 4.500 alumnos, qué casualidad, que coinciden con los matriculados en la universidad pública más pequeña de España, que es La Rioja. Por tanto, esta ya queda salvada. ¿Y por qué decimos que la norma trata de frenar, aunque esta norma es para todos, tanto para la universidad como para los centros adscritos? Da igual. ¿Por qué? Porque amenaza para la clase trabajadora, decían, y los chiringuitos educativos. Por tanto, hay que tener cuidado con todo lo que se dice. Y ya para terminar, también, bueno, nos llama también la atención, y nadie pone en cuestión, y sobre todo Vox tampoco lo pone en cuestión, que la universidad pública sea o no necesaria. Este no es el debate. Este no es el debate. No se trata de eso. Se trata de por qué el Gobierno está poniendo este nivel de trabas a la llegada de la universidad privada en Asturias. Ese es el debate. Cada vez más problemas, cada vez más requisitos, más informes emitidos, ojo, por personas o por sociedades o instituciones con sesgo ideológico. En Asturias se apuesta por la universidad pública, eso es indiscutible, por supuesto, después de siglos de aislamiento académico, pero es que creemos, y en Vox estamos convencidos, que la sociedad evoluciona. Y como la sociedad evoluciona, así lo creen los más de 400.000 alumnos matriculados en universidades privadas aquí en España, miles de ellos asturianos que han tenido que optar a ellas. ¿Por qué? Por exigencias desmedidas de notas de corte, también hay que pensar esto, o de escasez de titulaciones. Por tanto, en España son 46 las universidades privadas, 10 en trámite frente a las 50 de carácter público. Y hay que mencionar también que tenemos que hacerlo. Una macroencuesta universitaria publicada recientemente preguntaron a más de 35.000 estudiantes del 99% de universidades de todo el sistema universitario español, ya sea universidades privadas y universidades públicas, y la de Oviedo se clasificó en penúltimo lugar, siendo las 5 últimas de carácter público, y de las 5 primeras, 3 de carácter privado y 2 de carácter público. Y ya, en resumen, ya para acordar esta primera intervención, con esto quiero decir que Asturias se necesita un cambio de aire, un aire fresco, y, por supuesto, las universidades privadas, nuestro grupo, lo que quieren es queremos que coexistir las dos universidades es fundamental, y la libertad, la competencia, la competitividad y la libertad para elegir. Son los alumnos, como ya dije antes, los que van a marcar el paso. Hay que dejar a los alumnos y a las familias elegir, y cuando existan ambas es cuando se va a saber cuál es la elección del alumnado. La competencia va a hacer que aumente, por supuesto, la calidad del docente. Gracias. Muy bien, yo como moderador debo ser moderado,
Si no lo fuera, me pediría al cuerpo decir muchas cosas, ¿no? de lo que he oído un poco por ahí a todos los intervinientes, ¿no? Como no podía ser de otra manera, pues hay quien ha puesto el acento fundamentalmente en el principio de libertad, en la complementariedad, en estas cosas, y hay quien ha puesto el acento en la cohesión social, en el ascensor social, en este tipo de cosas, ¿no? Es nada que no nos esperáramos inicialmente, ¿no? Pero yo sí me gustaría lanzar una batería de preguntas complementarias a esto que se ha venido diciendo por aquí, al hilo de algunas preocupaciones que yo desde dentro de la universidad puedo estar captando, ¿no? Por ejemplo, se dice que la universidad es un método de ascensor social y, por lo tanto, deberíamos incitar a que cada vez más gente vaya a la universidad. ¿Estamos seguros de esto? Es decir, ¿hay muchos o pocos estudiantes? ¿Los estudiantes son pocos o son muchos los que tenemos ahora mismo? ¿Es el estar en la universidad un derecho por sí mismo? ¿La universidad debe ser una universidad para todos? ¿O debe haber un cierto elitismo en la universidad? ¿Cualquiera tiene derecho a acabar una carrera? Estamos hablando de chiringuitos en las universidades privadas, de regalar títulos, regalarlos no, comprarlos, ¿no? A buen precio. Pero ¿no estamos haciendo nosotros algo parecido en la universidad pública, deflactando, devaluando la universidad pública, generalizando algunas titulaciones, haciendo que cualquier cosa ya tenga el marchamo de universitario? Con lo cual, al final, pues lo que antes uno entendía que capacitaba, pues ahora no capacita. Y, por lo tanto, si uno antes salía graduado en no sé qué, pues el mercado deducía que este señor valía para no sé qué, pero en cambio ahora necesita un máster adicional para lo mismo que antes necesitaba como graduado. Es decir, en fin, lo que les estamos pidiendo a las universidades privadas, las universidades públicas, ¿pasaríamos ese corte también sobre este tipo de planteamientos? No sé cómo lo veis, ¿no? Se dice que hay que competir, que la Universidad de Oviedo perfectamente puede competir con las universidades privadas que pudieran venir, y efectivamente yo entiendo que es así de entrada, ¿no? Pero cuando hablamos de competir en igualdad de condiciones. ¿Estamos realmente en igualdad de condiciones? Nos quejamos desde la universidad pública muchas veces de un exceso de burocracia. ¿Se combate ese exceso de burocracia metiendo más burocracia a las universidades privadas? ¿Obligándoles a generar más burocracia? ¿Es esa la manera de combatir los problemas que tenemos internos? No sé, hay 1000 preguntas más que se podrían hacer, ¿no? Y ya, por terminar, la última pregunta que largo aquí, yo creo que ya he provocado bastante con esto, ¿no? Las tres propuestas que hay ahora mismo sobre la mesa de universidades privadas para venir en Asturias, ¿cuál sería vuestra posición ante estas tres? ¿La misma para todas o no? No sé. Si queréis podemos empezar al revés o como queráis, venga, o el que quiera que arranque, sin anarquía. Pues... Venga, Adrián. Pues muy rápido. Empiezo por la última pregunta, porque es lo que ya tenía anotado, ¿no? En relación con el decreto, por ir a la cuestión concreta del decreto y su impacto en el Principado de Asturias, ¿no? Antes hablaba de esa posibilidad de competir universidades públicas y universidad privada. En ese sentido, además, yo quiero también dejar bien claro que eso no quita que haya que reclamar determinados estándares de calidad formativa, de necesidad de investigación a las universidades privadas. Y yo por ello no me opongo al decreto, ni me opongo, como digo, a que se reclame a las universidades privadas porque cumplan con ciertos estándares. Me parece que es algo razonable y que es algo normal. Ahora bien, vamos al caso concreto del Principado de Asturias.
En el caso concreto del Principado de Asturias hablamos de 3 universidades que se pueden instalar en Asturias, ¿no? En Oviedo, la Universidad Alfonso X, que es un centro adscrito, en Avilés, la Universidad Nebrija, que es otro centro adscrito, y en Gijón, la Europea, que no va a ser un centro adscrito, sino que va a ser una universidad privada como tal. La Nebrija y el Alfonso X no tienen problema con el decreto. No tienen problema con el decreto porque al ser centro adscrito tienen, digamos, un atajo y no tienen por qué cumplir esos requisitos que se tiene que cumplir, por ejemplo, la Europea. En el caso concreto de la Universidad Europea, que tiene previsto instalarse en Gijón, no estamos ante un problema de que no vaya a cumplir los estándares del decreto. La Universidad Europea cumple los estándares que le marca el decreto. La cuestión es si resulta razonable que una universidad que lleva tiempo en esos trámites burocráticos de cara a su instalación, tiene sentido que ahora tenga que volver a empezar porque se haya puesto en marcha este decreto. Y por ello yo creo que estoy de acuerdo con la postura que ha mostrado el Gobierno del Principado de Asturias. El Gobierno del Principado de Asturias ha mostrado su posición favorable al decreto, pero sin embargo ha reclamado al Gobierno de España que incluyese una disposición adicional, digamos, de transitoriedad. Oiga, aquellas que ya están a punto de instalarse, aquellas que ya han realizado los trámites previos, no les exija que vuelvan a empezar. No dilate usted esto 1, 2, 3 años, es una designación, 2, 3 en el mejor de los casos, ¿no? Y por ello, yo por ir al caso concreto del Principado de Asturias, lo que en este caso nos afecta es esto. Y yo creo que el Gobierno de España se debe haber tenido en cuenta la reclamación del Gobierno de Asturias de cara a esas alegaciones que hablaban de transitoriedad, ¿no? Por tanto, universidad privada sí, que compita con la pública, pero evidentemente también garantizando ciertos estándares, y por ello no me parece mal que el Gobierno de España ponga en marcha, como digo, Luego podemos entrar al detalle, pero bueno, no tenemos tampoco demasiado tiempo, podemos entrar al detalle de si yo estoy de acuerdo con este decreto en concreto o si sería de otra manera el que nosotros propondríamos. Pero desde luego que hay que vigilar que las universidades privadas, al igual que las públicas, cumplen con ciertos estándares. Yo creo que en eso sí que estoy, como digo, totalmente de acuerdo. Y luego otra pregunta que me pareció tremendamente oportuna, porque además esta semana escribí un artículo en relación con la gratuidad de la universidad y era uno de los asuntos que yo quería también afrontar, ¿no? Que es ¿para quién la universidad pública? Porque además cuando hemos afrontado este debate de en torno a la gratuidad de la universidad, se ha afrontado de manera un poco a veces tramposa. Yo he escuchado en esta semana al consejero de Ciencia, al que más aprecio, que es Borja, decir que no pasaba nada, que en Alemania y en Finlandia ya era gratis la universidad. Pues precisamente vamos al caso de Alemania, a ver cuánta gente llega a la universidad en Alemania y cuánta gente deriva, pues de cara por la orientación que se les da en los institutos, a la formación profesional y no llega a la educación superior. Cada país tiene, evidentemente, su idiosincrasia, ¿no? Yo lo que creo es que a la universidad tienen que llegar y tienen que poder estudiar todos aquellos que tienen capacidad para hacerlo. Y creo además que tienen que hacerlo en aquellas carreras que ellos consideren oportunas. Porque muchas veces hablamos de becas y yo creo que no hay ningún organismo, seguramente que el moderador y algunas personas que aquí están pueden saber muchísimo más que yo del tema, pero no hay ningún organismo, ni público ni privado, que haya analizado el sistema de becas que existe en España y haya dicho que sea suficiente. Yo creo que todos dicen que necesita más para garantizar la igualdad de oportunidades y para garantizar la equidad. Por tanto, vamos a analizar de verdad dónde está el problema de que la gente pueda llegar a la universidad, se pueda mantener en la universidad y pueda tener una carrera universitaria la que quiera. Pues evidentemente no está en el coste de la matrícula. No está en el coste de la matrícula. Podemos hacer la demagogia que queramos y poner en marcha una medida que cuesta 7 millones según el Gobierno, 12 según el rector, 20 según otras estimaciones. Podemos hacer la demagogia que queramos, pero no está ahí el problema. El problema está en la vivienda. Antes hablaba Xabel de la posibilidad de que, como consecuencia de las privadas, incrementase la demanda, digamos, de vivienda y eso se encareciese. Bueno, ya tenemos evidentemente un problema de vivienda. Podríamos hablar, por ejemplo, de cómo la Universidad de Oviedo puede favorecer o puede facilitar a los estudiantes que puedan acceder a una vivienda asequible, con una residencia, con determinados pisos, con qué fórmula. Podemos analizar el costo de oportunidad de que aquellas familias que tienen la renta más baja puedan estudiar también
sus hijos en la universidad pública, ¿no? Podemos también verlo pues, con becas de colaboración, con becas salario que no solamente cubran el costo de la matrícula, sino que también permita vivir sin tener que trabajar, porque eso es otro de los problemas. Evidentemente, no se le puede exigir el mismo resultado académico a alguien que tiene que trabajar para poder pagarse los estudios, o no solamente para pagarse los estudios, para poder pues, colaborar en casa con otra persona que solo se dedica a estudiar. Por ello yo creo que hay que intensificar también esas becas, ese sistema de becas salario. Yo creo que, como digo, hay que hablar de todas estas cuestiones. Y luego, esto enlaza también con cómo financiamos la universidad. Yo creo que tenemos que tener un sistema de becas que sea riguroso y que vaya ligado, evidentemente, al rendimiento académico. Pero no podemos tratar igual lo que es desigual. Y no todas las carreras universitarias son iguales. Y los que estamos aquí hemos tenido titulación universitaria lo sabemos, no todas las carreras son iguales. Y cuando se exige a todas las titulaciones y a todas las universidades el mismo requisito académico para acceder a una beca, eso plantea problemas. Porque al final las personas de clase más humilde renuncian a estudiar determinadas carreras universitarias. Aquellas que tienen más salida y aquellas que tienen más dificultad, como por ejemplo pueden ser las carreras técnicas. Eso son cuestiones que hay que analizar. Pero para analizar eso hace falta un debate en profundidad. Un debate en profundidad, primero, sobre cómo financiamos la universidad. Yo siempre lo recordaré, segundo de carrera, un profesor de universidad, precisamente de Hacienda, no estoy aquí, nos recomendó leer un artículo que salió en el diario El País, pues esto sería año 2008 aproximadamente, que venía a decir que la universidad la paguen los ricos y los vagos, encareciendo las segundas, terceras matrículas. Evidentemente, enlazo con lo de antes, en determinadas carreras que tienen especial dificultad, en determinadas personas que tienen, por ejemplo, que trabajar para financiar, no se les puede tratar igual, repito, no se puede tratar igual lo que es desigual, pero hay que tener ese debate sobre cómo financiamos la universidad, sobre cómo garantizamos que todo aquel que quiera ir a la universidad se pueda mantener y pueda estudiar la carrera que quiera, pero esto, hasta ahora hemos escuchado varios argumentos, y termino ya, pero todavía no he entendido ni me he quedado claro por qué el hecho de que haya universidades privadas en el Principado de Asturias va a afectar a la financiación de la universidad pública. No lo he entendido, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría, y más ahora, y ahora ese debate es todavía más absurdo cuando precisamente se habla de financiar, de la gratuidad de la matrícula. Por tanto, el hecho de que universidades privadas, evidentemente, no va a afectar en absoluto a la financiación de la universidad pública, que, por cierto, creo sinceramente que es insuficiente. Bueno, sí. Continúo yo. Bueno, yo cuando nos preguntamos un poco cuáles son las posiciones de los partidos políticos, uno se da cuenta de la verdadera realidad. Hay debate, pero no hay disputa. No hay disputa. Porque lo que se traslada a la opinión pública no tiene ningún tipo de traslación a la aritmética parlamentaria, por lo menos en el Principado de Asturias. Por ejemplo, ¿cuántos grupos parlamentarios sin suma de diputados están a favor de que se instale la Universidad Europea, si tomamos por verdadero las declaraciones de todos los miembros del Gobierno? De todos ellos, 41 diputados, de 45 diputados que componen la Cámara asturiana, están a favor de la instalación de universidades privadas en Asturias. 41 de 45. En segundo lugar, ¿cuántos diputados de la Cámara o cuántos grupos políticos de la Cámara han mostrado su rechazo a la viabilidad financiera de la Universidad de Oviedo mediante la eliminación del contrato programa y del correspondiente convenio? La friolera de cero. Todos los grupos parlamentarios, de una manera u otra, han mostrado su respaldo a la viabilidad financiera de la Universidad de Oviedo a través de un convenio de contrato programa. Es más, el Partido Popular fue quien en la negociación presupuestaria para los presupuestos generales del año 2016 incluyó el contrato programa dentro de esa negociación presupuestaria. Incluyó eso, entre otras muchas cosas. Por tanto, no hay disputa. Todos los diputados, o la inmensa mayoría de los diputados, estamos a favor de fortalecer el contrato programa de la Universidad de Oviedo. La inmensísima mayoría de los diputados y de los grupos de la Cámara estamos a favor de que se instale universidades privadas dentro del Principado de Asturias y que se haga la modificación legal que surge, por cierto, a raíz
del proyecto de la Universidad Europea de Oviedo, que tanto el Ayuntamiento de Gijón, de Partido Popular y de Foro, como la Consejería de Ciencia de Universidades apoyan, y por tanto no hay disputa, pero hay debate. ¿Y por qué hay debate? Porque esto es mercadotecnia, es que esto es humo, es que creemos que hay un debate donde no hay una disputa. Es que este debate surge porque el cabeza de familia de la familia Sánchez Gómez dice que las universidades son chiringuitos. El debate surge porque el cabeza de familia de la familia Sánchez Gómez de profesión, presidente de gobierno, y su mujer de profesión, catedrática sin titulación universitaria, dicen que las universidades privadas son chiringuitos. Y aquí en Asturias se añade la leña al fuego porque el portavoz de Gobierno y consejero de Hacienda dice que la Universidad de Oviedo, que la universidad pública, no va a los hijos de los ricos. ¿En qué universidad pública ha estudiado él? Porque creo que es la misma que la mía. Y yo he encontrado gente de todo tipo de estratos sociales, que esa es la riqueza, que esa es la riqueza de la Universidad de Oviedo, donde a través del conocimiento se juntan personas de multitud de lugares, de multitud de estratos de la sociedad, de multitud de procedencias, y que ahí a través del conocimiento muchas personas avanzan. Y algunos, por cierto, se quedan atrás, partiendo con una ventaja de inicio. Entonces, si no hay disputa y hay un debate que está completamente inclinado por la mercadotecnia, el humo, y se saca un real decreto mediante el cual se trata de presionar a las universidades privadas por encima de umbrales que no se implantan dentro de las públicas, porque el umbral mínimo, ya hemos visto, por ejemplo, de número de alumnos, es el mínimo de universitarios de la universidad pública con menos universitarios. ¿Dónde está el debate? Oiga, pero ¿qué universidades pasarían del mundo este corte? ¿Por qué no puede haber una especialización? Pues, por ejemplo, tendríamos que Coltec, una de las mejores universidades tecnológicas del mundo, no entraría con este decreto. Podemos seguir. St. John College tampoco entraría. La Universidad de Buckingham tampoco entraría. La Scuola Normale Superiore de Italia, una de las cunas de la excelencia, tampoco entraría con este decreto. ¿Este decreto está hecho para la excelencia universitaria? ¿Este decreto permite universidades técnicas potentes que mejoren la calidad técnica con grupos reducidos o con un alumnado reducido? No, porque el debate no es un debate por una disputa. El Partido Popular en ningún momento ha dicho que se abra la barra libre para que cualquier centro pedagógico se convierta en universidad. Es que eso no lo ha dicho nadie. Es que nadie ha atacado a la ANECA como una entidad. Lo que sí se ha hecho con esto es que tengan beneficios aquellas comunidades autónomas que tienen agencias de calidad universitaria propias. Lo que sí se ha hecho con este decreto es permitir que aquellas universidades online que tienen enseñanza en lengua cooficial mayoritaria tengan supervisión autonómica, que ocurre principalmente en dos comunidades autónomas, que son el País Vasco y Cataluña. Porque esto no es un debate. O sea, porque este debate, esto no es una disputa, esto es humo, un debate hecho de humo, donde, por supuesto, la profundidad no entra, y no entra en estas preguntas. Claro que, evidentemente, la universidad está devaluando los títulos. Claro que sí. Claro que, evidentemente, tenemos que repensar el modelo y la estructura productiva que tiene este país. Porque aquí en Asturias tenemos un problema muy grave de sobrecualificación. Somos una de las regiones con los jóvenes más sobrecualificados de España. Es decir, formamos universitarios y acaban haciendo trabajos que como mínimo, como máximo, son de formación profesional, cuando no, trabajos que no requerirían ninguna cualificación. Y la universidad cuesta mucho, porque aún así sin la gratuidad, que no es gratuidad, porque la paga el conjunto de la sociedad, aún así sin la gratuidad, ahora mismo se está financiando en torno al 70% de los costes universitarios de cada alumno. Y llegados a este punto,
El verdadero debate es lo profundo. ¿Qué estamos haciendo con la enseñanza universitaria? ¿Y cuál es la necesidad de la enseñanza universitaria y el encaje de la enseñanza universitaria dentro de todo nuestro sistema educativo y cómo conjuga con otras enseñanzas como la formación profesional? En definitiva, y con esto concluyo, no es que haya muchos o pocos estudiantes, tiene que haber los que la sociedad necesita para su avance y los que el mérito de los propios estudiantes dé. No se pueden regalar títulos porque un título regalado no sirve para nada y a quien menos le va a servir es a la persona que, proveniendo de clases más desfavorecidas, más se ha esforzado. Porque un título que no sirve para nada no ayuda a ser palanca de cambio a nadie. Y quien tiene recursos podrá permitirse una mejora o tal vez sortear este sistema. Pero quien no los tiene y ha volcado su esfuerzo en un título universitario que está devaluado, devaluará su formación y, por tanto, verá devaluado su futuro. Sí, Ana. Bueno, pues yo creo que han salido muchos temas y voy a intentar también responder a las preguntas que tú nos has hecho. Tú nos preguntabas si es un derecho ir a la universidad. ¿Todo el mundo tenemos derecho a ir a la universidad? Y esto al hilo un poco de la propuesta de gratuidad. La propuesta de gratuidad se enmarca en un debate, yo creo que es más importante, que es el derecho a la educación. En Asturias se ha planteado un camino que es desde 0 a 3, que es cuando se ha puesto ahora la red gratuita de escuelas infantiles, hay un derecho a la educación y ese va a continuar a lo largo del tiempo, porque a la universidad no solo van personas veinteañeras, pueden ir personas mayores. Entonces, el ir avanzando en tener una educación gratuita es un debate que merece la pena tener, porque no solamente es gratuita la universidad, y yo creo que ahí hay que introducir a lo mejor otro debate, porque estábamos hablando de que no todo el mundo debería ir a la universidad, que en Alemania hay más formación profesional, pero es que la formación profesional es gratuita también. Y los grados superiores de formación profesional son gratuitos en la pública. Por tanto, estamos hablando de una educación gratuita. Y yo creo que ahí es un debate que yo creo es interesante tener. Hasta ahora hemos introducido el año pasado la gratuidad en el primer curso. Se va avanzando y se verá ahora cuál van a ser exactamente cómo se va a hacer esa gratuidad, pero no solo se habían puesto medidas de gratuidad del primer curso, se habían puesto en marcha otras propuestas, por ejemplo, la matrícula en la Universidad de Oviedo, de acuerdo con a más de lo que es el contrato programa, es gratuita para las personas con discapacidad, es gratuita con las personas que tienen familia numerosa, es gratuita para las personas que han sufrido víctimas de violencia de género. Se ha puesto en marcha como piloto para estudiar cómo puede funcionar esa beca salario que puede funcionar para las personas que efectivamente tienen la necesidad de tener una ayuda extra más allá de lo que es una beca normal. Entonces, el debate yo creo que es más amplio. ¿La educación debe ser gratuita como lo es la sanidad? Y yo creo que ahí es donde tenemos que enmarcar el debate de la gratuidad. Por otra parte, estábamos hablando de que parecía que es que se había prohibido que en Asturias hubiera universidades privadas. ¿Por qué no hay universidades privadas en Asturias? Las universidades privadas son empresas. No ha habido hasta ahora ninguna propuesta de ninguna empresa dedicada a la educación que ha querido implantarse en Asturias. No ha habido ninguna prohibición de que aquí hubiera universidades privadas. Aquí hay una universidad pública y las empresas privadas, como empresas que se dedican a la educación, han considerado que este no era un buen sitio para competir en la educación pública. Entonces, ahora mismo hay 3 propuestas de 3 empresas privadas dedicadas a la educación que quieren entrar en el mercado de la educación en Asturias. Estas 3 empresas tienen que cumplir los requisitos
que según el proyecto que tienen, los requisitos legales que tienen. No se les ha puesto ningún requisito diferente en Asturias que en otras comunidades autónomas. Aquí tienen que hacer las que quieren hacer, un centro adscrito, tienen que presentar un proyecto y ese proyecto tiene que seguir los trámites administrativos y en ello están. Una estaba más avanzada, como era la primera, la de Avilés, la Nebrija, y la Alfonso X el Sabio todavía estaban tramitando, presentando los proyectos. Y la europea presentó el proyecto a mediados de 2024, ha presentado la memoria, hubo trabajo de la consejería con ellos a la hora de presentar la memoria y no se les ha puesto ningún problema y hasta ahora han seguido los trámites. Ahora mismo el decreto hay una adicional, una transitoria que regula cómo van a seguir estos procedimientos. Así que ahora mismo el Gobierno está a la espera de cuál van a ser la normativa que se lance desde Madrid, porque estaba a la espera del primer informe. Una vez que se tenga esta ley, esta va a necesitar una ley del Parlamento, esta universidad. Por lo tanto, si somos después, cuando llega al Parlamento, ágiles para aprobarla, pues veremos cuántos votos hay y si se aprueba o no. Pero siempre que cumpla los trámites y los requisitos que tiene. Respecto a los requisitos, ¿son muy grandes o son muy pequeños? Por ejemplo, un colegio grande son 1.000 alumnos, un colegio medio grande son 1.000 alumnos. Si se quiere implantar una universidad con 10 grados universitarios, doctorado, másteres, como quiere hacer la europea en Gijón, yo creo que un poco más grande que un colegio normal debería ser. Quiero decir, estamos hablando de implantar una universidad. Quiero decir, me parece un poco frívolo decir que tiene que ser como si fuera un colegio pequeño. Quiero decir, es un colegio, no es un grado de técnico, es que no solo va a haber una carrera técnica, es que quieren hacer de las 3 áreas de conocimiento de la universidad, en el área de ciencias, de la salud, en ingenierías, en economía, hacer además másteres vinculados y tiene que hacer doctorado. No me parece que ser un poco más grande que un colegio sea un requisito demasiado pedir para eso. ¿Cuál es el problema del decreto? Que es que parece que, claro, aquí no tenemos ese problema, pero es que hay comunidades autónomas donde se ha hecho informes desfavorables de los requisitos de calidad de la universidad, y es que a pesar del informe desfavorable de los requisitos de la universidad, que ha habido 13 informes desfavorables de los 25 que se han hecho para nuevas universidades, 4 han sido autorizados por ley autonómica, a pesar de tener informe desfavorable. Uno en Madrid, uno en Andalucía y uno en Canarias. Gobierna quien gobierna. Están en proceso de tramitación, a pesar de informe desfavorable, en Madrid y 3 en Extremadura. Hay 3 proyectos que ya tienen informe desfavorable de 8 de septiembre, 2 en Madrid y 1 en Baleares, pero que han sido autorizados por los gobiernos autonómicos. A ver, quiero decir, hay un decreto porque hay un problema de que hay comunidades autónomas que están autorizando universidades privadas a pesar de tener los informes desfavorables de la ANECA. Y es que la ANECA no está hecha por personas parciales. Las personas que están en los informes de la ANECA son catedráticos por sorteo. Están elegidos por sorteo. No es una cosa técnica. Y yo creo que como las universidades, las administraciones públicas tenemos la obligación de garantizar, por el bien de los estudiantes y por el bien de la sociedad, la calidad de lo que se va a estudiar allí, y también la solvencia económica de esas empresas que van a dar educación, porque es que si no tienen solvencia económica pueden desaparecer y dejar colgados a sus estudiantes. Así que yo creo que el debate, efectivamente, en Asturias tenemos en esto y en otros muchos temas en la Junta muchos acuerdos. Las leyes que se han hecho en Asturias hasta ahora, excepto la de presupuestos, en muchas hemos tenido unos grandes acuerdos.
Y no hay el debate, pero no hay el debate porque tampoco hemos tenido el problema. Y yo creo que a nivel nacional sí lo hay. Y yo creo que ha sido muy responsable el Gobierno haciendo este decreto para poner un límite que yo creo que en el que los que estamos aquí estamos todos de acuerdo en garantizar esa calidad. Bueno, yo por empezar por una cosa que me sorprende. A mí me sorprende que en un debate se plantee que el propio debate es humo, cuando estamos precisamente debatiendo sobre esto. Porque además esto no es un debate que se dé en las instituciones públicas, aunque ha salido, por ejemplo, en la Junta General del Principado ha salido, pero de forma muy tangencial, el asunto de las universidades privadas. Es un debate que está instalado en la sociedad. Y está instalado en la sociedad, además, y lo decía Ana Puerta ahora, allá precisamente donde se han producido problemas con las universidades privadas. Porque aquí lo que se expresa no es el debate de universidad, ¿queremos universidades privadas o no las queremos? Yo creo que ese no es el asunto principal. El asunto es el modelo de educación superior que queremos. Y creo que hay dos modelos contrapuestos muy claros y que además ocurre no solo con la educación superior, ocurre también con la sanidad, por ejemplo. Lo vemos, hay unas comunidades autónomas donde se ha promocionado la universidad privada en detrimento de la pública. Y hay que decirlo así. En la Comunidad de Madrid se ha reducido la financiación a la universidad pública a favor de la universidad privada. En la Comunidad de Andalucía se le han negado titulaciones por parte de la Consejería de Universidades, de su agencia de calidad, entre comillas, a la universidad pública que después se le dan a la universidad privada. Lo decía Ana Puerto ahora. Se han permitido universidades privadas en contra de los informes de las agencias de calidad. Hombre, yo lo que creo que aquí lo que enfrentamos son dos modelos. Un modelo muy claro, conservador, que lo que pretende es promocionar la universidad privada, pero igual que lo hace con la sanidad, que pretende que haya dos itinerarios. Yo siempre planteo lo de los dos itinerarios. Un itinerario de lo público para la gente con menos recursos y la gente que pueda pagárselo, el itinerario de lo privado. Y en el caso de la educación superior es exactamente lo mismo. Hombre, que se diga que esto va de libertad para elegir, a mí es una cosa que me fascina, porque claro, si la libertad para elegir cuesta 20.000 euros, entonces poca elección hay, porque hay poca gente que pueda poner esos 20.000 euros encima de la mesa. Yo creo que no es una cuestión de libertad. Claro, si la libertad depende de la renta de tu familia, de tus padres o de ti mismo, pues creo que poca libertad hay. Después, sobre la gratuidad, sobre el anuncio que hizo el presidente Barbón de que iba a llevar a la negociación presupuestaria la gratuidad de la universidad. Nosotros nos genera muchas dudas esta medida. Lo reconocemos que nos genera muchas dudas y somos partidarios de que haya límite de renta en esto. En primer lugar, por una cosa en la que coincido además con Adrián Pumares. El problema de acceso a la universidad no es el coste de la matrícula, fundamentalmente. O sea, que ni siquiera poniendo las matrículas gratuitas no garantizamos el derecho a la educación. Creo que el derecho a la educación se garantiza también, pues, el derecho a la vivienda, con una fiscalidad que permita una redistribución de renta que permita a las clases con menos recursos acceder, pues, por ejemplo, a material, a libros, a material didáctico, por el transporte, bueno, por una serie de cosas que no es solo la matrícula. La matrícula es una parte pequeña del coste total del gasto del estudiante o la estudiante universitaria. Y después también plantea una cosa, Adrián, que aquí curiosamente vamos a estar de acuerdo también, que es, yo creo que los requisitos académicos obviamente son necesarios, pero no se puede tratar igual efectivamente lo que es desigual. No es lo mismo, no se le puede exigir los mismos requisitos académicos a aquel que, además de estudiar, cuando acaba de estudiar trabaja 8 horas en una cafetería o asfaltando calles, me da lo mismo, que a quien tiene una familia y se puede permitir, cuando sale de la universidad, ir a una academia privada para encima que le sea más fácil sacar ese título universitario. Con lo cual, yo creo que tenemos que analizar, cuando hablamos de gratuidad de la universidad, esto no va solo de tasas. Yo creo que además la gratuidad de la matrícula universitaria es una medida que puede ser regresiva y que puede ir en contra de la equidad, porque lo que estaríamos haciendo es financiarle la universidad
a clases que ya se la pueden pagar por ellos mismos, y eso me parece peligroso, me parece que va en contra del principio de progresividad. Y después, yo creo que a veces nos traiciona el lenguaje, no, pero el lenguaje nos deja ver las cosas como son, porque Ana Puerto decía algo que a mí me gusta, que es hablar del derecho a la educación. Yo creo que es importante hablar del derecho a la educación. Pero cuando hablamos de las universidades privadas, decía ella, bueno, las universidades privadas vieron posibilidad de operar en el mercado de la educación. Esa es la diferencia, que para la universidad pública la educación es un derecho y para la universidad privada la educación es un mercado. Y opera con la lógica del mercado. Son empresas, no son instituciones académicas, son fundamentalmente empresas. Y con esto no niego que efectivamente pueda haber universidades privadas que puedan tener, bueno, que puedan ser importantes desde el punto de vista académico, no voy a negar que pueden existir ese tipo de instituciones, pero lo cierto es que son empresas, no son instituciones académicas. Yo creo que la educación superior es importante que esté en manos de las instituciones académicas. Pero quiero insistir que el debate aquí no va de universidad pública, universidad privada. Va de un modelo progresista que pretende garantizar el derecho de todos los ciudadanos, sea cual sea su nivel de renta y su clase social, a acceder a la universidad superior, o un modelo que lo que pretende es crear dos itinerarios separados. Y eso lo estamos viendo, y yo lo digo, que viví 10 años en la Comunidad de Madrid, lo vemos muy claramente en la Comunidad de Madrid, o en la Comunidad de Andalucía, o en la Junta de Extremadura. Hay un itinerario para las clases con menos recursos y otro itinerario para las clases más beneficiadas. Por eso yo creo que en esa negociación presupuestaria tendremos que hablar de esa medida que plantea el presidente Barbón, pero desde luego mi grupo parlamentario cree que es necesario introducir criterios de renta en esa gratuidad de la matrícula para que no se convierta en una medida regresiva, que no obstante, en todo caso, creo también que la desigualdad en el acceso a la universidad no solo se combate con la gratuidad de la matrícula, sino con una fiscalidad más justa, y creo que en Asturias hay bastante por delante para tener una fiscalidad más progresiva y con mayor capacidad de redistribución de renta entre clases sociales. Bueno, Sara, y después me gustaría dar por lo menos 5 minutillos al pueblo para que se manifieste también. Sí, muy Sara. bien. Pues gracias. Bueno, hablamos, ya habíamos comentado el tema del decreto, la verdad es que somos escépticos. Decían por aquí que no ha habido prohibición, pero no ha habido tampoco voluntad de atracción. Entonces nos vamos a quedar con eso. Dice el Gobierno que la educación superior no puede estar reservada para quienes nacen en entornos privilegiados. Dice, bueno, pues esto nos parece realmente una falacia. Con esto lo que está haciendo es obligar a salir de Asturias a miles de estudiantes que con todo el esfuerzo económico que tienen que hacer las familias, porque las familias, esas familias que están perseguidas en este sentido por el Gobierno, porque hay que unir el elitismo con universidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? La gente lleva a sus hijos a la privada, independientemente de que puedan tener unas rentas más o menos bajas, porque quieren, porque se esfuerzan. ¿Y por qué tenemos que perseguir a esas familias trabajadoras que quieren dar la mejor educación a sus hijos? Eso tenemos que hacer otra vez, esa reflexión. Pensamos que el nivel de aleccionamiento en la formación es agobiante. La mayoría, como dije, hace un esfuerzo muy importante para que sus hijos estén fuera. Y ya no estamos hablando solamente de matrículas, estamos hablando de la matrícula, estamos hablando de la manutención, estamos hablando del desplazamiento. Y si unas personas, unas familias quieren realmente llevar a sus hijos a una privada, tienen libertad de elección, que es lo que hay que tener. Quería también hablar de la gratuidad universitaria. Pues bueno, para nosotros esa gratuidad universitaria la hay en el resto de España. ¿Qué pasa aquí en Asturias? Bueno, pues a nosotros nos parece que este debate de gratuidad en España es dividir la sociedad. Están dividiendo a la sociedad. Vamos a ver, el todo gratis para los que optan para la pública, que según ellos son los buenos y son los que tienen menos dinero, ¿es así? ¿Y los demás que se apañen? No, no es así. Eso sí que es crear una brecha social que es una falacia, por supuesto, de primer orden, que es pura demagogia. Pero es que el problema de la educación universitaria, sea pública o privada, la sanidad que estábamos escuchando ahora, sea pública o privada, tiene un precio.
Claro que tiene un precio, porque no es gratis. Decimos, es que es gratis. No, no, es que ese gratis lo pagamos todos los contribuyentes. Y un precio que en la pública, ni más o menos, decía el rector que eran 14 millones, que decía después el consejero que eran 7. ¿Y quién los van a pretender sufragar? Como siempre, con impuestos que son los de siempre. Por tanto, no se entiende por qué cada uno de nuestros jóvenes universitarios, y vamos a preguntarnos esto, ¿por qué cada uno de nuestros jóvenes universitarios no va a tener a su disposición, cada uno de ellos, ya no estoy hablando de unos o que tengan más dinero, otros, no, sino que no va a tener a su disposición el precio que le cuesta la matrícula en la universidad pública para gastarlo en la universidad privada o en la universidad que quiera? Eso sería lo realmente equitativo aquí. Y este es el problema, o sea, mucha historia, lo que dice, mucha historia, mucho progresismo, pero en realidad lo que quieren es hacer una auténtica brecha social. Y lo que están haciendo ahora, lo que están intentando hacer es que los jóvenes se desarrollen en ese enfrentamiento entre universidad pública y universidad privada. Y voy a introducir algo que aquí no se dijo o se habló algo de refilón, que son las becas, que a nosotros nos preocupan. Vamos a ver, aquí hubo grupos políticos que decían que el fortalecimiento de la política de becas tenía que estar desligado a los resultados académicos. Y así lo decía. Y para nosotros, evidentemente, no. La beca siempre fue un concepto vinculado a resultados académicos, pero es que siempre lo fue, desde siempre. Porque si no, estamos convirtiendo esta formación, la formación universitaria, pues en una feria. Esto es lo que hay. Y no, hay que tener unos criterios objetivos en esto de las becas. Es decir, el esfuerzo, ya no hay una cultura de esfuerzo. En esfuerzo y en el resultado académico. Siempre fue así. Por tanto, no existe cultura del esfuerzo, para nada. Hay que asumir que si no trabajas, es que hay que asumirlo, que si no trabajas y no te esfuerzas, no puedes progresar en la vida. Y hay que asumirlo. Todo lo demás es engañar a la población y es engañar a los jóvenes, a los estudiantes, todo gratis. Estudies o no estudies. Esto no. Y no porque es muy caro y el dinero sale de todos los contribuyentes. Y no se puede pedir al contribuyente un esfuerzo indiscriminado para patrocinar, pues eso, los intereses de las personas que están, pues en este momento gobernando. Por tanto, es una aberración y es un atropello al contribuyente. Y nada más, gracias. Muy bien, esto, como veis, daría para mucho, daría para una tercera, cuarta, quinta ronda, seguro, pero bueno, supongo que nos van a echar en cualquier momento. No obstante, sí me gustaría que, si alguien, decíamos que la universidad al final es para la sociedad, aquí hay algo de sociedad, ¿no?, en el auditorio. Entonces, Isidro quería decir algo. La verdad es que todo lo que yo pueda decir de este acto, en primer lugar, felicitando a Tribuna Ciudadana aquí como moderador y principalmente a los que como ponentes intervinieron aquí en este acto, tengo que decir
poco cómo así tenéis la obligación de conocerlo previamente antes de llegar a un debate de este tipo, entiendo yo, y lo digo con toda sinceridad. A mí siempre me gustó la humildad y siempre me gustó ir a un debate donde yo pueda crecer más, pero viendo que, en definitiva, alejados unos y puestos otros para cumplir esa misión en representación vuestra, se apartan de la verdadera realidad del tema. Pero dicho esto, y finalizo, yo estoy de acuerdo con cuestiones que se han planteado porque son de sentido común. Y no puedo estar de dejar de no estar de acuerdo por cuanto que el esfuerzo que estáis haciendo para ver a una universidad, la de Oviedo, y a unas universidades privadas, cuyo derecho les corresponde y lo defendéis todos muy bien, aunque hay diferencias, lógicamente, que transmiten rápidamente en ideologías, hacen que fuese necesario que conociese, o bien viendo las actas de lo que en estos dos últimos años venimos debatiendo la universidad en los temas que aquí nos ocupan, o bien pidiendo a los que tenéis como representantes que antes de llegar a un debate de estos les expliquen y os digan esas cuestiones. Con esto no quiero decir que no tengáis información suficiente, porque sí la tenéis, sino que entender un poco que habiendo participado en la creación, como digo, y la puesta en marcha de los consejos sociales hace ya tantos años, venga un acto de esto y no se haya hablado en absoluto nada ni nadie de quién representa o quién en nombre de la sociedad está en esa universidad que tanto queréis y tanto queréis. Y lo digo, la verdad, con mucha humildad, no quiero comentarios sobre este tema. Yo soy como soy y al ser partícipe del otro, lo único que os hago es felicitar y recordaros esto. Muy bien, gracias Isidro. Por ahí atrás, me parece que había atrás. Yo quería preguntar al ponente del PSOE si sabe algo sobre la Universidad Privada de Avilés, que iba a incorporarse este año y no fue posible, si le falta mucho recorrido, llegará a puerto. Y también no entiendo tanto miedo a la universidad privada cuando en otras comunidades tienen, cuando hay seguros privados también, cuando hay privados y públicos, cuando hay también hospitales privados y públicos. El hecho de que aquí creo que se incorporara la universidad privada, en parte, pues bueno, yo creo que viene bien a la comunidad porque deja dinero, viene gente a estudiar, si es que se llega a llevar a cabo, el dinero queda aquí. Y de hecho, mucha gente se tuvo que marchar a Madrid y a otras porque aquí las notas de corte estaban muy buenas. Me parece muy bien, las notas de corte las pone los estudiantes. Pero también yo creo que la universidad pública pudo defender, ampliar las plazas, que habría que ampliar porque luego se necesitaban profesionales. Y ahora lamentamos de que parece como que nos vienen a comer el terreno, lo privado. Bueno, si no queremos defender lo público, dando la opción a los estudiantes de aumentarles un poco las plazas en determinadas carreras, que aquí en Asturias se veía que se necesitaban profesionales y que no se cubrían, ¿qué hacían la universidad pública? ¿Por qué no se ampliaron esas plazas? Porque no había dinero, porque entonces ahora que nos lamentamos. Determinadas personas que no entraban en determinadas carreras, luego decían, bueno, pues hago esta carrera o la otra, sin ninguna motivación, porque sí que hago algo. Si también es engañar a los estudiantes. Y yo, hombre, no tendría miedo tampoco al otro lado, siempre y cuando, claro, marcarles unas normas y tienes que cumplir con las normas, pero yo creo que nos debería hacer a la población asturiana, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Pues, No sé, Ana, lo que iba directamente. bueno, pues a ver, la primera pregunta sobre cómo están los trámites de la Universidad Antonio de Nebrija en
en Avilés. Esto se trata de una universidad que ya existe en Madrid y que lo que pide es abrir un centro adscrito en otra comunidad autónoma, que es una de las formas que tienen de crecer este tipo de universidades. Lo normal es que ese centro, que haya un centro, la forma normal de crecer en otros casos sería que hubiera un centro que ya está dando esa formación y que solicita adscribirse a una universidad. Eso es lo que se hace normalmente. En este caso no existe ese centro, sino que se crearía el centro al mismo tiempo que se solicita la adscripción. Por un decreto autonómico de 2009, esta universidad se autorizaría por decreto, no hace falta que sea una ley autonómica, y están los trámites, está en la fase de solicitud. Tienen que presentar una memoria y está en el trámite de solicitud. Y por tanto están haciéndose los trámites normalmente. Va a venir la directora de universidad el martes a la Junta y a lo mejor pueda ampliar algo más de la información que yo tengo sobre cómo están los trámites. Pero simplemente cuando la primera vez que presentó la documentación no estaba completa y entonces se le requirió otra vez y sé que la había presentado y que se estaba tramitando. Pero yo creo que, como dije antes, no es ningún miedo. Quiero decir, las universidades, la decisión de venir o no, las toman ellas, que son las empresas, porque son empresas que deciden en dónde se implantan y no. Si no se han implantado en Asturias y nunca se ha solicitado, es porque consideraban que esto no era un negocio. Ahora mismo, si lo consideran, pues entonces tienen que hacer los trámites para implantarse, pero nadie les ha prohibido venir aquí. Y respecto a las plazas que tiene la Universidad de Oviedo, eso forma parte, como sabe, de la autonomía universitaria y es una decisión que se toma entre otros sitios y donde se discute dentro del Consejo Social de la Universidad, es donde el rector plantea este tipo de cosas y donde dentro de la autonomía universitaria es donde se toman esas decisiones. Y es verdad que las plazas de MIR, que eso sí que es una decisión de cuántas plazas de MIR se sacan a nivel nacional, es una decisión estatal. Durante la época de gobierno del Partido Popular se restringieron las plazas de médicos por MIR en la época de Rajoy. Ahora, desde que gobierna el PSOE, porque efectivamente hay esa necesidad de no... El PSOE y Sumar, efectivamente, tenemos un gobierno en coalición, se ha ampliado esas plazas de MIR. Por tanto, hay que tener en cuenta que hay que ser responsable también de las decisiones que se toman. Y las decisiones fueron restringir el número de médicos que podían formarse en España. Y ahora se ha ampliado. Entonces, yo creo que hay que ser responsables y tomar las decisiones porque esas tienen efectos a más largo plazo cuando se toma esa decisión. Pueden ser años. Yo eso no se lo puedo decir porque depende de cómo esté el procedimiento administrativo. Es como cualquier otra empresa. Cuando una empresa presenta una solicitud para implantarse en el territorio, tiene que cumplir una serie de requisitos. Si cuando se presenta la documentación a lo mejor está incompleta, y yo no soy gobierno, yo no estoy en el detalle de esto, o sea, no lo puedo explicar, pero tiene que hacer los trámites para poder implantarse. Pero, vamos, no ha habido, siempre que tanto el consejero como la directora, que han sido preguntados en la Junta repetidamente sobre este tema, siempre ha dicho que los trámites se estaban haciendo con normalidad.
y algunos volvían y otros no a las calles. Y el dinero lo dejaron en otras comunidades. Y el sacrificio que hicieron las familias asturianas marchando. Una última pregunta. Ahí. Venga. Sí, Corta, a ser posible. sí, es cortísima. Yo entré sin miedo y marcho con miedo. Y es por una faceta, todos queréis calidad universitaria, todos queremos tener gente universitaria, los hijos bien formados y patatín, ser competitivos en la sociedad del conocimiento actual. Pero es que me quedo estupefacto con un comentario que yo no sabía y sacasteis. Es, ¿cómo puede haber estas empresas universitarias implantándose en ciertas geografías, en ciertos territorios españoles, con el organismo que las tiene que hablar dictaminando en contra? ¿Pero qué es esto? ¿Y van a seguir para adelante? Es decir, ¿yo abro Luca con ratas y sigo abriendo Luca? Pues no entiendo. No entiendo lo que pasa ahí. Quisiera saber que me lo pudiera aclarar. Es decir, esos proyectos universitarios que no cumplen con la normativa que en cada unidad pone para esos proyectos universitarios y sigue para adelante. Lo que comentabais de si había 13 proyectos que no se frenaban y no cumplían con la normativa. No entendí muy bien eso porque eso me parece, si no cumple con la normativa que la comunidad autónoma se pone, no nos garantizará el nivel, será otra cosa menos educación. Ahí el tema, por contestar, perdón, Sí. es que hasta ahora los informes de la NECA no eran preceptivos, cosa que con el decreto nuevo pasa así serlo. Eran Es preceptivos, decir, pero no o vinculantes. sea, no eran vinculantes, quiero decir, eran preceptivos, pero no eran vinculantes, no obligaban, ¿no? Es como aquello de que tú dime lo que quieras que yo ya hago lo que me da la gana, ¿no? O sea, el tema era que no eran vinculantes y ahora con el nuevo decreto sí van a ser vinculantes, ¿no? Y el tema ahora mismo con las que están aquí es hasta qué punto esto afecta a algunos proyectos que están en camino, pues antes alguien lo decía, no sé si era Adrián, ¿no? El tema de Gijón, si tienen que volver al punto 1, si qué pasa con esta historia. Bueno, Los informes de ANECA sí eran preceptivos. pero no vinculantes, ese era el asunto, eran preceptivos pero no vinculantes. Bueno, a mí no me queda nada más que en nombre de Tribuna Ciudadana daros las gracias por haber venido, por haber estado aquí en este debate. Insisto que seguiremos trayendo estos temas aquí. En Tribuna Ciudadana nos preocupa la cultura, sobre todo, y la cultura es todo, no es solo la literatura, el cine y la música. La universidad, por supuesto, es cultura también, como otras muchas cosas, y vamos a seguir trayendo este tipo de actividades aquí. Llevamos 45 años haciéndolo y esperamos seguir otros 45 más, aunque yo ahora mismo sea un tesorero sin tesoro. No son buenos tiempos para la lírica, pero dado que ustedes ven que en fin, somos gente seria, yo les animo de verdad a todos aquellos que no son socios de Tribuna Ciudadana, no sé qué esperan para incorporarse a esto. Es más, si alguno quiere lotería, pues desde ya puede empezar a colaborar con Tribuna Ciudadana. Bueno, muchas gracias a todos y seguimos.